El coronavirus se ha convertido en una pandemia de la que muy pocos lugares se libran y en la que parece que con algunos de esos lugares se ceba especialmente. Hoy vamos a viajar a Estados Unidos, país que acumula la mayor cifra de contagios, 1,5 millones, y de fallecidos en el mundo, con casi 100.000 personas. Concretamente, vamos a visitar en A Través del Cristal el estado más perjudicado del país, Nueva York, donde se ha producido casi una cuarta parte de esas muertes. Allí vamos a saludar a Javier Argüello, un español que vive junto a otros españoles en Manhattan, cerca de Central Park, y que se encuentra trabajando con una beca en el ICES, Instituto de Comercio Exterior de España. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de estar con vosotros hoy. ¿Cómo estás viviendo allí la situación? Pues bien, la verdad es que más tranquilo que lo que se ve en las noticias, que, bueno, pues me han comentado desde España, familiares y amigos. Y sí que es verdad que la situación no es muy buena en Estados Unidos y particularmente en Nueva York, pero el día a día y lo que se ve a través de la ventana, en la calle, etcétera, no es esa sensación tan de que va tan mal, digamos. Llegaste allí en enero, o sea que relativamente hace 4 o 5 meses. ¿Te ha pillado esto allí justo nada más llegar prácticamente? No sé si tus familiares en algún momento te han comentado, vente para acá, para España, o tú mismo pensaste en volver. Sí, bueno, la beca que estoy haciendo empezó en enero y prácticamente a los 2, 3 meses pues tuvimos todo el problema del coronavirus. Justo cuando, digamos, se pasó lo peor del invierno, empezaba a hacer el buen tiempo y tal. Entonces, bueno, en cuanto a esa parte, la verdad es que no muy bien, porque la primavera que en principio dicen que nunca hay en Nueva York y este año ha sido buenísima, ha habido un tiempo súper bueno y bueno, pasársela recluido no es la mejor de las opciones, ¿no? Si vas a estar un año aquí. Pero bueno, siempre con optimismo. Desde España sí que bueno, pues nuestras familias estaban más preocupados por nosotros, nos dijeron de volver. El ICEX también desde España y los consejeros desde la oficina comercial nos dieron la posibilidad de volver si lo necesitábamos. Y de hecho un par de compañeras sí que se volvieron, pero bueno, nosotros decidimos otro grupo pues quedarnos aquí, ¿no? Y aprovechar pues que por suerte estamos todos juntos, pasándolo todos igual en la misma situación. Y bueno, en cuanto a eso sí que nos podemos apoyar los unos a los otros, que al final siempre viene bien y sacar esta situación adelante. Mm. El coronavirus empezó antes en España, no sé cómo seguíais vosotros esas noticias desde allí, no sé si con preocupación o cómo lo lleváis viendo. Sí, al final lo veíamos con más preocupación porque nos afectaba de manera más directa en cuanto a que nuestras familias, nuestros amigos estaban allí. Y eso en parte nos ayudó a prepararnos mejor, a ser conscientes de que probablemente a Estados Unidos llegaría esa situación y bueno, pues prepararnos para las medidas que en efecto iban a ser las mismas aquí, ¿no? De teletrabajo, de distanciamiento social, de apertura, de aprovisionarnos, perdón, bueno, de aprovisionarnos de mascarillas, etcétera, y todo el material pues necesario. ¿Cómo los medios de comunicación trataban la noticia del coronavirus en Europa? O sea, cuando lo veíais desde Estados Unidos, ¿cómo se enfocaba? Bueno, pues nosotros es que lo que más leíamos era prensa española sobre todo, porque en la prensa estadounidense siempre lo han tomado como más, lo han intentado como apaciguar, digamos, simplemente no sé si para no alterar a la población estadounidense o simplemente pues porque es su forma de escribir artículos y noticias con Mm. respecto a estos temas. Y entonces al final, si querías enterarte un poco más, incidir, la alternativa era pues en Europa pues leer los periódicos de España. Y de hecho, incluso hoy por hoy, a veces bueno, la información que sale es más completa, digamos, en la prensa española que en la americana. Aquí, bueno, pues obviamente los titulares todos son coronavirus, pero, por ejemplo, me dice mi familia que desde España
todos los días conectan con Nueva York, sale Times Square vacía, etcétera. Ujú. Y eso yo creo que es un poco de lo que se quiere alejar la prensa estadounidense, pues en ese punto de vista, digamos, un poco más subjetiva de, mira, lo que está pasando, pero ya está, no hay que darle más bombo, no hay que dar imágenes pues eso, de Central Park, del distrito financiero, de Times Square, las zonas vacías, porque eso tampoco ayuda al ánimo de la gente, digamos. Mm. Según o sea, lo que me comentaba sobre las imágenes, aquí sí que es verdad, en los telediarios hemos visto mucho, pues eso, Times Square desierto y luego después imágenes un poco en contra, por así decirlo, Florida, las playas llenas. Entonces yo no sé en ese sentido, pues cómo lo habéis visto vosotros desde allí y cómo os ha resultado a vosotros también si se ha cumplido o no esos días que habéis tenido de cuarentena. Sí, bueno, es que en Nueva York y en la mayoría de los estados no ha llegado a haber una cuarentena estricta como, digamos, ha habido en España y en otros países de Europa, sino que aquí nunca hubo una restricción de no salir. Sí que se prohibió la apertura de tiendas, de restaurantes, de bares. Muchos funcionan sobre todo pues para entrega a domicilio o, bueno, incluso ir tú a por la comida, pero no puedes quedarte allí. Y en cuanto a la población, nunca ha habido una, al menos en Nueva York, nunca ha habido una prohibición de salir a la calle, simplemente de guardar las distancias mínimas de seguridad, recomendación de salir de casa con mascarilla o ponértela cuando vayas a hacer la compra o en sitios donde puede haber más multitud de personas. Y, y bueno, guardar los 6 pies de seguridad que dicen, el equivalente a metro y mucho, casi 2 metros entre uno y otro. Blanca, no sé si quieres preguntar también, que tienes algunas Sí, preguntas. precisamente Javier te quería preguntar por esas restricciones. No sé si en este momento son las mismas que teníais al principio o han cambiado y si tú las consideras suficientes viendo, pues bueno, tú que eres prensa española, las noticias que hayan podido llegarte desde aquí, pues si te parecen suficientes. Sí, bueno, las restricciones no han cambiado desde el principio. No sé si igual al principio no eran tantas y luego se endurecieron, pero digamos en la línea general de todo lo que llevamos desde que surgió el coronavirus, desde que llegó a Nueva York, siempre han sido las mismas recomendaciones y las mismas restricciones. Y bueno, sí que es verdad que las estadísticas dicen que los nuevos casos de contagios, los nuevos fallecidos cada día están bajando. Ahora no se sabe si con unas medidas algo más restrictivas habrían bajado más rápido. Al final, lo que se ha intentado es, bueno, pues equilibrar el no cerrar una ciudad tan grande y tan importante para el mundo como es Nueva York con intentar paliar lo mejor posible los efectos del virus en la población. Y tú no sé si has percibido miedo en la población. Aquí, por ejemplo, en España, cuando nos empezaron a dejar salir, sí que la gente nos alejábamos unos de otros, la gente decía que volvía con un poco de ansiedad a casa. No sé si tú eso lo has percibido en la población de allí de Nueva York. Pues sí, hay de todo. Hay gente que toma muchísimas precauciones y que se espera 2 metros por detrás de ti cuando estás en la cola del supermercado, etcétera. Hay gente, sí, que, bueno, que guarda las distancias y que la notas más temerosa. Y sin embargo, hay otros que todo lo contrario. Por ejemplo, sales a Central Park a dar una vuelta y los ves a todos en corro, como si fuera un día normal. Entonces, pues bueno, en ese aspecto hay de todo. Al no tener sanidad pública y ahora también ha incrementado el paro, la gente allí, ¿cómo le afecta el caer enfermo? Porque aquí se han hecho algunos reportajes diciendo los precios de pasar a lo mejor unas pruebas en un hospital y es escandaloso para nosotros. Allí la gente, no sé, debe tener muchísimo miedo a la hora de tener que ir al médico. Exactamente, exactamente. Precisamente por eso es muy difícil ver a gente
paseando normal o por la calle ahora mismo que no lleven mascarilla. Hay mucha gente que imagino que ese es el problema que tienen, que el no tener acceso a una sanidad gratuita como en España o que te vaya a atender, eh, hace que seas más responsable, más consciente de tus actos. Porque es verdad que yo exactamente no sé cómo funciona, no sé si cualquiera puede ir a un hospital y le pueden atender, cualquier ciudadano estadounidense, o necesita tener un seguro, o en caso de que vaya y le atiendan, que igual luego le pasan una factura de una millonada. Entonces, la gente, pues yo creo que es consciente de eso e intenta evitar contra todo pronóstico volverse en esa situación. Hablabas antes de que las autoridades han intentado intentar frenar el coronavirus, pero tampoco han querido cerrar una ciudad tan importante como Nueva York. Aquí en España hay como una confrontación de los que creen que tenemos que abrir ya para que no sufra tantísimo la economía y otros que dicen que lo primero es la salud y que, bueno, si hay que tener los comercios cerrados más tiempo, pues que tampoco pasa nada. No sé allí tú cómo percibes las sensaciones de la gente. ¿Qué piensas? ¿Que les importa más la economía o la salud en este caso? Pues yo creo que la gente en general se ha adaptado mejor a esta situación y no hay tanta confrontación como quizás en España o en algunas ciudades de España, sino que todos han entendido que esto, cada uno tenemos que aportar nuestro granito de arena, ¿no? Entonces, los comercios lo están pasando mal, las empresas también lo están pasando mal, pero para las autoridades tampoco es fácil. Por su parte, bueno, el gobierno federal aprobó una ley, la CARES Act, que ayuda económicamente, digamos, a todas las capas, a todo el estrato de la población, desde las rentas a las personas, a las familias, pero también como en la parte a los negocios, ¿no? Que pueden obtener préstamos muchas veces a fondo perdido, en donde se descuentan los 10.000 primeros dólares que reciben si es para pagar a empleados o facturas derivadas de su negocio, etcétera. Entonces, en cuanto a eso, sí que hay sí que hay un compromiso entre, digamos, el gobierno y la sociedad, aunque bueno, siempre hay luego la gente que está en el paro, que está sufriendo y bueno, y luego los que quieren, pues, por supuesto, retomar su actividad comercial y personal diaria, como antes. Hola Javier, yo te quería preguntar, bueno, hemos visto noticias en España que esta crisis está afectando muchísimo a la economía y muchas familias se ven obligadas a solicitar no solo ayudas económicas, sino también de alimentos. ¿Este tipo de situaciones también tú lo estás percibiendo allí en Estados Unidos, concretamente en Nueva York? Pues sí, da la casualidad de que tenemos un banco de alimentos aquí cerca, al lado bueno, a 5 minutos andando de casa. Y bueno, ya había gente antes, se formaban colas cuando repartían comida y por tema del coronavirus no sé si estuvieron cerrados unas semanas y cuando al fin volvieron a abrir sí que impactó la cola, ¿no? Que daba la vuelta a toda la manzana, pues esperando a que abrieran y a que pudieran recoger comida. Entonces yo creo que es un claro síntoma así de que hay gente que lo necesita. En clave política, ¿cómo ves a la población respecto a las decisiones que está tomando Donald Trump? ¿Más en contra que antes o más a favor? O sea, ya que sabemos que para él, para Donald Trump, es muy importante de cara a esas próximas elecciones en noviembre. Ujú. Pues es difícil saber porque tampoco hemos tenido mucho contacto con el exterior y con gente estadounidense, pero yo creo que al final todo se queda un poco en como estaba antes. La gente que no le gustaba Donald Trump piensa que estas medidas no han sido las que había que haber tomado y la gente que vota a Donald Trump precisamente le vota por em, porque está más a favor de la economía y tal, entonces piensa que ese es el camino que Estados Unidos tendría que haber seguido. Entonces, al final, yo no creo que haya mucha disensión entre lo que había antes y lo que va a haber ahora.
Bueno, Donald Trump también ha cerrado fronteras a Europa y el pasaporte de España, imagino que en cuanto las abran, seguro que se va a mirar con lupa. Mientras tanto, las agencias de viajes siguen ofreciendo ofertas de cara a Navidad. ¿Cómo ves esto? ¿Tú crees que va a ser posible? Bueno, al final yo creo que es un punto de vista pues optimista el que tienen que tener las empresas, porque al final si no ofrecen paquetes, bueno, pues sí que su negocio se desmorona si no siguen obteniendo liquidez y cobrando. En cuanto a ese sentido, pues sí que es verdad que muchas empresas, compañías, aerolíneas ofrecen paquetes de flexibilidad, de que te ofrecen reembolsos si se cancela el vuelo o cambios de billetes a unas fechas que sí que haya. Y yo creo, bueno, y espero por mi situación personal de que vamos a estar aquí un año, pues volver a la normalidad antes de que me tenga que ir, antes de diciembre. Y bueno, la línea oficial del gobernador de Nueva York, que es al final el que tiene un poco la voz cantante, es un poco esa de que estamos progresando, de que pronto las cosas van a ir mejor. También ha establecido un programa de reapertura por fases, donde la fase 1 serían los comercios más esenciales, más necesarios, y la fase número 2 sería en la que nosotros nos incorporaríamos de nuevo al trabajo, las empresas, las oficinas, el trabajo de oficina, básicamente. Y en principio va a haber empezado el día 15, o sea, hace unos días, pero creo que lo prolongaron a la semana que viene. Entonces, aún estamos un poco en el limbo, y más en la ciudad de Nueva York. Creo que en otras zonas del estado menos afectadas ya sí que hay una reapertura parcial, pero claro, eso hasta que llegue a Nueva York aún quedan semanas. Yo quería, no sé si tenéis alguna pregunta más vosotros, chicos. Adelante, Bea. Yo quería terminar preguntándote, yo sé, por ejemplo, bueno, aquí en España se ha vivido cuando pasaba en China, que teníamos como un poco más, nos daba como un poco más de cosa el acercarnos, por ejemplo, a la gente que era de China o a la gente, yo no sé si en algún momento tú como español en Estados Unidos has notado eso, o ya no solo con los españoles, sino al principio, pues eso, con los chinos o con los italianos. ¿Te has sentido en algún momento un poco como en plan, bueno, no te acerques por si acaso, por lo que pueda pasar? No, en realidad no, porque aquí hay tantos grupos culturales mezclados, tantas razas, que al final eso es como un espectro demasiado amplio, ¿no? Para decir no me acerco o que alguien no se acerque a ti. Al final es difícil de explicar, no te ves en esa tesitura, ¿no? De uy, es chino, o uy, porque soy español voy a andar con miedo, porque al final no tiene nada que ver con eso. Al final, cualquiera puede estar en una situación o en otra. Totalmente, totalmente. O sea, Al final... Sí, ¿no? Aquí es pues tener cumplir las medidas de prevención que el gobernador, que el alcalde establecen, y nada, pues andar con cuidado. Pues nada, pues a seguir cuidándose, a seguir cumpliendo todas las recomendaciones, y bueno, si nos puedes enseñar, que antes hemos visto un poquito de Nueva York desde tu ventana, pues la verdad es que nos alegrarías el día, ya que de momento no podemos coger un avión, pues... Esperemos que pronto pueda cambiar eso. Pues bueno, como os he dicho, no son las mejores vistas, pero bueno, es lo que un becario puede permitirse. Oye, que para ser un becario y estar en Manhattan, cerca de Central Park, yo no lo veo nada mal, ¿eh? Ya me gustaría ser becaria a mí también en esas condiciones. Bueno, pues esta es mi zona en donde vivo. Esta es Frederick Douglass Boulevard. Y allí al fondo, esos árboles que se ven, es donde está Central Park. Y cruzado todo Central Park, no sé si podéis distinguir ya un rascacielos, un edificio alto. Sí, sí se ve, sí. Pues allí es la zona de... Es que no hay
prácticamente ningún ciudadano paseando, ni... Poquita gente, sí. Y poco tráfico. Sí, hay poco tráfico, eso sí que se ha notado. Hay algún coche de policía, algún taxi ha pasado antes. Y bueno, la gente, como podéis ver, sí, tampoco quiero observar mucho, pero bueno, muchos llevan su mascarilla, los que están allí, que vienen de la compra. En fin, que la gente pues tomando las medidas necesarias. Pues nada, Javier, muchísimas gracias por atendernos, Javier Arguello, por enseñarnos además esa calle de Manhattan. Y nada, a ver si puedes disfrutar de Nueva York en unas semanas. Esperemos que esto, unas semanas no, pero en unos meses que quede en el olvido. Esperemos. Esperemos, cuanto antes mejor. Que Muchas gracias a vosotros también, igualmente. Gracias, Javier. Gracias.